Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar de una vez. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ya. Comparto pantalla. Bien. Ya. Vamos a comenzar entonces la clase. Veamos a qué se llama estado termodinámico. Para hablar de estado termodinámico, primero tiene que existir equilibrio termodinámico. ¿Ya? Y equilibrio termodinámico, esto se refiere al equilibrio térmico y al equilibrio mecánico. ¿Ya? Ahora, el equilibrio térmico ocurre cuando todo el sistema tiene una misma temperatura. Y en ese caso podemos hablar de temperatura como una propiedad del sistema. Vamos viendo, a ver un ejemplo concreto. ¿A qué se refiere esto? Ya, voy a bajar. Ya. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Este es el aula, nuestra aula, digamos, de clase. Cuando hacíamos clases presenciales, ¿ya? El aula. Se observa, por ejemplo, en esta aula, si nosotros agarramos un termómetro y medimos aquí la temperatura donde están los alumnos, como los alumnos están cediendo calor, están calentando el entorno, entonces la temperatura, bueno, digamos que es 27 grados Celsius, supongamos, ¿ya? Y aquí en la ventana está semiabierto, ¿ya? Está entrando, digamos, un aire relativamente frío, entonces la temperatura será 25 grados. Aquí cerca de la ventana, bueno, asumiendo que haya un cierto flujo de aire, ¿ya? Y aquí en la luminaria, si agarramos el termómetro y lo colocamos cerca de la luminaria, donde están los focos, en los focos hay un calentamiento por efecto Joule, ¿ya? Entonces la temperatura cerca acá, si ponemos el termómetro, marcará 29 grados Celsius. Entonces, si vamos colocando el termómetro en diferentes lugares, va a ir marcando diferentes temperaturas. Así es en la vida real. Ya, entonces, aquí se ve este trazo segmentado, ese es el límite del sistema. Podemos suponer que el aire del curso es nuestro sistema. Entonces, repito, donde pongamos el termómetro va a ir marcando diferentes valores. Así es en la vida real, ¿ya? Así, eso mismo ocurre en todos los sistemas termodinámicos. Ya, pero ¿qué vamos a hacer cuando estemos resolviendo un problema? Lo que vamos a hacer es tomar una temperatura promedio, una temperatura representativa. Entonces, si preguntamos, por ejemplo, ¿cuánto es la temperatura del aire del curso? Vamos a decir 27. ¿Ya? Pero este 27 representa, es una temperatura promedio. Podemos asumir que en cualquier parte del sistema es 27, aunque sabemos que en la vida real no es así, ¿ya? Pero para poder hacer cálculos de calor, cambios de cálculos de calor, bueno, asumimos una temperatura promedio, ¿ya? Entonces,
A eso se llama equilibrio térmico cuando se asume que todo el sistema tiene una misma temperatura. Bien. Vamos viendo ahora a qué se llama equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico pasa cuando todo el sistema tiene una misma presión, ¿ya? Y podemos hablar de presión como una propiedad del sistema. Aquí también se hace otra consideración, ¿ya? Otra consideración importante. Vamos bajando. Ya. Entonces, aquí estoy tomando en cuenta una jarra que tiene agua, ¿ya? Y el límite del sistema es el agua que está en la jarra. Ya. Tiene una cierta altura el agua, una altura H. La pregunta pudiera ser, ¿cómo es la presión en la superficie? Esta jarra está abierta al ambiente. ¿Y cuánto es la presión aquí en el fondo? Entonces, según nuestro conocimiento de física 2, ¿ya? Podemos asegurar, podemos confirmar de que la presión en el fondo es mayor que la presión en la superficie. Porque la presión en el fondo va a ser igual a la presión aquí en la superficie más la presión hidrostática, ¿sí? Y se sabe que la presión hidrostática es igual a la densidad de esta agua por la gravedad y por esta altura, ¿ya? Entonces se afirma que la presión en el fondo es mayor que en la superficie. O sea, así es en la vida real. O sea que en el fondo la presión es mayor. Ya, pero cuando estemos resolviendo transferencia de calor o cálculo de trabajo, nosotros vamos a hacer una consideración, ¿ya? Por ejemplo, si se les pregunta, ¿cuánto es la presión del agua? ¿Ya? La respuesta sería, la presión del agua es la siguiente. Aquí el aire está a presión de una atmósfera, ¿ya? El agua, o sea, y esta jarra está abierta. Entonces, si el medio ambiente está en una atmósfera, podemos afirmar que el agua está en equilibrio mecánico con el entorno. Si el entorno está en una atmósfera, eso implica que el sistema está en una atmósfera. O sea que la temperatura, o perdón, la presión del agua va a ser igual a una atmósfera, ¿ya? Claro que en realidad no es así. O sea, estamos asumiendo que es una atmósfera en cualquier parte del sistema. Pero en la vida real no es así, pues, ¿no? Sabemos que en el fondo es un poquito mayor que la superficie, pero para efectos de cálculo se asume que la presión del agua, que la presión del sistema, es igual a la presión ambiente en este caso, porque esto está abierto y el ambiente está una atmósfera, ¿ya? Entonces, ya, vamos entonces bajando, vamos bajando, ¿ya? Aquí está lo que decíamos hace un momento, que la presión en el fondo es mayor que en la superficie. Claro que en el fondo es la presión de la superficie más la densidad, gravedad por altura, ¿ya? Pero repito, si nos preguntan cuánto es la presión del sistema agua, decimos es una atmósfera, ¿ya? Claro que en la vida real no es tan así, ¿no? En el fondo es mayor. Ya, ahora sí podemos definir a qué se llama, a qué se llama estado termodinámico, ¿ya? Entonces, un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser descrito por un valor único de su variable termodinámica. Dicho de otro modo, dicho de otra manera, un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser descrito por variables macroscópicas, o sea, variables que ustedes pueden ver, pueden mirar. Por ejemplo, la presión, ¿no? La presión ustedes pueden verla en un manómetro, cuánto de presión tiene. La temperatura también ustedes pueden ver, utilizan un termómetro, un pirómetro y pueden ver qué temperatura tiene ese sistema. El volumen, igual es una variable macroscópica. Si el recipiente, si el sistema es cilíndrico, habrá que medir nomás el diámetro, ¿no? Y eso va a ser, el área va a ser pi cuarto por diámetro al cuadrado y multiplicarlo por la altura. Si el recipiente es esférico, ¿no? 4/3 de pi por r al cubo, calculamos su volumen tomando en cuenta el radio del tanque esférico. Ya, entonces, en concreto, un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser descrito por variables macroscópicas, variables tales como la presión, la temperatura, el volumen,
la densidad, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos bajando en lo que hemos anotado aquí abajo, ¿ya? Ya, entonces, ya, volvamos al ejemplo del agua. Este es el agua, sistema agua. Vamos a dar el estado termodinámico de esta agua. Nos preguntamos, ¿cuánto es la presión del agua? Como el agua está en equilibrio mecánico con el entorno, la presión del agua viene a ser una atmósfera. Y ahí está, 1,033. Claro que esto es a nivel del mar, digamos, ¿no? En Santa Cruz sería menos, en Santa Cruz sería 1. Ya, esto es a nivel del mar, en Santa Cruz sería 1. Ya, pero bueno, vamos a asumir que está la jarra en Chile, ¿ya? Ahí a las orillas del mar. Ahora, ¿cuánta es la temperatura del agua? Bueno, ya se dijo hace un momento que este sistema agua está en equilibrio térmico con el entorno. El entorno está a temperatura ambiente, vamos a asumir que la temperatura ambiente es 27, por tanto el agua está a temperatura 27. Está en equilibrio térmico con el entorno. Entonces, temperatura 27. Ya, entonces, vamos a tomar en cuenta que este es 1 litro de agua. 1 litro de agua. 1 litro de agua, ¿ya? Si es 1 litro de agua, ¿cuánto será la masa de ese litro de agua? Entonces, si es 1 litro, se afirma que la masa es 1 kilo, ¿ya? Entonces aquí la masa sería 1 kilogramo. Vamos anotando acá, 1 kilogramo. Ya, entonces estas son variables macroscópicas, ¿no? La presión, la temperatura, el volumen, la masa, ya. Vamos agregando otras variables, por ejemplo, ¿cuánto es la energía interna? ¿Cuánto es la densidad de esta agua? La densidad del agua se sabe que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ya? Entonces, vamos anotando, ¿sí? La pregunta que se ha visto en fisicoquímica, ¿cuánto es la energía interna de esta agua? ¿Cuánto es su entalpía? Entonces, como estamos tomando en cuenta 1 kilo de agua y la temperatura es 27, se afirma que la energía interna y la entalpía, como esto vale 27 grados Celsius, es 27 kilocalorías. Entonces, pero bueno, esto aproximadamente a este kilo de agua, la energía interna es 27 kilocalorías. La entalpía igual, ¿ya? Cuando estemos ocupando tablas termodinámicas, vamos a ver que la entalpía es un poquito mayor que la energía interna, ¿ya? Pero si estamos trabajando con agua líquida, 27, la energía interna es 27 y la entalpía 27 kilocalorías. No hay mucho error, ¿ya? Se puede asumir 27 kilocalorías. Esto siempre y cuando la masa sea 1 kilogramo, ¿ya? Entonces, aquí estoy colocando energía interna total, 27 kilocalorías. La entalpía igual. Esta aproximación es válida cuando la sustancia se encuentra como líquido. O sea, se llama líquido subenfriado o líquido comprimido. Si, por ejemplo, la temperatura fuera, como en este momento que está haciendo frío, ¿ya? La temperatura no es 27, la temperatura es un poquito menos, es, digamos, supongamos que sea 20 grados. 20 grados. Eso implica entonces que la energía interna y la entalpía también es 20 kilocalorías. ¿Ya? O sea que la energía interna y la entalpía están en función a la temperatura, cuando está la sustancia en estado líquido. Mientras más alta es la temperatura, más alta es la energía interna y la entalpía. Cuando la temperatura baja, también baja la energía interna y la entalpía. Si, por ejemplo, esta agua se congela a menos 5 grados Celsius, esta energía interna y esta entalpía también tendría un valor negativo, menos algo sería, ¿ya? Bien, entonces ya está definido o ya está descrito nuestro estado termodinámico del agua que está dentro de esta jarra. Ya tenemos su presión, su temperatura, su volumen, su masa, su densidad, su energía interna y su entalpía.
Entonces, ya está descrito por variables macroscópicas. Bien. Pasamos entonces al siguiente punto. Ya, pero antes voy a guardar, por ahí se me borra. Esto tengo que publicarlo en la plataforma de la Gabriel. Bien, por si acaso ya he publicado yo en la plataforma el avance de la unidad, lo que hemos hecho la primera clase y lo que hemos hecho la segunda, ¿no? Ya está en la nube. Está con más el libro, con más el programa analítico. Y voy a mandar después ahí los prácticos, ¿ya? Me he fijado y casi el 60% se ha conectado. Quiere decir que se pueden conectar tranquilamente y eso me parece bien, ¿ya? Porque se ve ahí en el Moodle quiénes se conectan y quiénes no. Entonces hay un buen porcentaje de conectados, un 60% aproximadamente. Bien, vamos viendo a qué se llaman variables termodinámicas o variables de estado. También se las denomina funciones de estado. ¿Qué son estas variables termodinámicas? Son magnitudes físicas que caracterizan un sistema macroscópico. Ustedes han visto, por ejemplo, en física 1, las magnitudes físicas. Tenemos las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Entonces, son esas, ¿no? Por ejemplo, la masa, la densidad, son magnitudes escalares, ¿ya? Vamos a trabajar acá con sistemas donde hay una cierta fuerza, entonces esa fuerza será una magnitud física, una magnitud vectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay sistemas donde hay pistón, habrá fuerza, la fuerza tiene dirección, sentido, punto de aplicación, ¿ya? Entonces, básicamente, las variables de estado son magnitudes físicas, ¿ya? Bueno, acá voy a anotar algunos, como por ejemplo la presión, el volumen, la temperatura. Bueno, estas variables dependen mucho del medio donde se encuentren. Voy a comenzar con la presión, ¿ya? La presión se ha visto en física 2, ¿ya? ¿Y cómo se define la presión? La presión se define como la fuerza sobre área, ¿ya? Como la fuerza sobre área. Claro, esta definición es válida para sustancias en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces eso está anotado aquí abajo, la definición, fuerza sobre área. ¿Ya? ¿En qué se mide esta presión? Esta presión se puede medir en diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, yo cuando ponga los prácticos, voy a poner en cualquier unidad. O sea, no debería ser un problema el tema de las unidades, porque ustedes tienen que conseguirse una tabla de conversión. Voy a dar una fotocopia, voy a tener que poner ahora, voy a tener que colocar aquí en el Moodle unas tablas de conversiones. Voy a agregar ahí, lo voy a fotografiar y lo mando como foto. Las conversiones más importantes. Porque, por ejemplo, en un práctico yo les puedo dar un tanque con una presión que esté en la atmósfera. Entonces, si su tabla está en pascales, habrá que transformarlo a pascales. La transformación no debe ser ningún problema. Entonces, la presión se lo puede medir en atmósfera. Se lo puede medir en unidades del sistema inglés, en libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Se lo puede medir en PSI. Se lo puede medir en pascales. Se lo puede medir en newton metro cuadrado. O sea, entonces el práctico que yo les dé va a estar en cualquier sistema. El técnico, el sistema internacional, el sistema inglés. La conversión no debe ser problema para ustedes. Entonces, ahí están, digamos, las diferentes unidades de la presión, ¿sí? Ahora hay que recordar lo siguiente, ¿ya? PSI, un PSI, P quiere decir pound, esta es square, esta inch. Entonces, un PSI es una libra fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿ya? Entonces, seguramente en algún problema va a aparecer, ¿no? Este tanque tiene una presión de 20 PSI. O si no,
puede decir, aquí voy a agregar, alguito. Deme un minutito. Voy a agregar lo siguiente. ¿Dónde está? Insertar. Ya. A ver. Ya bueno, no, ya. Entonces lo que quiero indicar es lo siguiente. Que puede ser que en el problema diga PSIA. ¿Ya? El tanque tiene una presión de 20 PSIA. O puede decir, tiene una presión de 50 PSIG. ¿Ya? Dice así. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente, lo que vamos a ver al final de esta charla. Este PSIA y PSIG quiere decir lo siguiente. PSIA es la presión absoluta. Ya vamos a trabajar en los problemas siempre con presión absoluta. Y si dice el problema, el tanque tiene una presión de 10 PSIG, quiere decir que nos está dando la presión manométrica. Esto es para medir la presión manométrica en unidades inglesas. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bien, ahora un pascal. También, por ejemplo, nuestra Biblia, el Junus Engel, ocupa mucho el pascal. Entonces, ¿qué es un pascal? Un pascal, ¿a qué es igual? Un pascal es igual a un newton metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá cuando estemos haciendo cálculo, cuando estemos calculando calor, estemos calculando trabajo, vamos a tomar en cuenta que un pascal es igual a un newton metro cuadrado. Eso sería entonces en cuanto a las conversiones, ¿ya? Ahora, también en los problemas aparecen los prefijos. Los prefijos básicamente están en la presión, ¿ya? Básicamente en la presión. Y también, digamos, en las respuestas de los problemas del práctico. O sea, por decir, qué sé yo, 1,6 millones de calorías o kilocalorías. O sea, eso suena muy largo. Entonces, para ese caso se ocupan prefijos. ¿A qué prefijo me refiero? Por ejemplo, prefijo muy ocupado. Esto generalmente en la presión, y ya cuando estemos calculando potencia, estemos calculando trabajo, calor, que salen magnitudes grandes, ¿ya? 1 millón, 10 millones, 150 millones. Entonces, pero ocupando el prefijo, uno lo reduce. Por ejemplo, K, qué sé yo, 101 kilopascales. Entonces, en realidad es 101, 101.000, lo que es el K, equivale 10 a la 3, es 1000. Por ejemplo, la presión atmosférica se mide en 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Si lo medimos en pascales, sería 101.325 kilopascales, ¿ya? Entonces, si lo medimos nomás en pascales, sería 101.325 pascales, o sea, son 6 dígitos. Pero bueno, se dice 101.3 si quieren kilopascales. Otro prefijo muy ocupado es el mega, y el mega 10 a la 6. 10 a la 6, que es 1 millón, ¿no? Esto básicamente cuando estemos calculando cálculo de las calderas, son cantidades grandes los calores, qué sé yo, 2,5 mega kilocalorías. ¿Ya? O si no, calculando potencia. Esta turbina o este conjunto de 2 turbinas está generando una potencia de 10 megavatios. ¿Ya? Entonces, ahí se ocupa, por ejemplo, este prefijo. Mega, puede ser en la potencia de las turbinas. Y otro prefijo que se ocupa bastante en presión es el giga, a presiones altas. ¿Ya? Entonces, giga, 10 a la 9, que son 1000 millones. Y entonces, estos prefijos básicamente se ocupan en la presión y también en cálculos finales ya de calor, potencia, ya en los problemas que se haga más adelante. Bien, entonces, continuando.
Los instrumentos que se ocupan para medir la presión, básicamente tenemos dos, ¿ya? El manómetro y el vacuómetro. Vamos viendo el manómetro. ¿Para qué sirve el manómetro? El manómetro es un dispositivo que se ocupa para medir presiones mayores que la presión atmosférica, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes van a que inflen su llanta, el neumático de su automóvil, ustedes van donde el llantero y le dicen, por favor, échele ¿cuánto? Échele 30. ¿30 qué? 30 libras. Pero en realidad, échele 30 libras fuerza por pulgadas cuadradas, que más o menos son 2 atmósferas de presión. Entonces, el llantero, le echa aire, ¿sí? Y el neumático tiene su valvulita, en esa válvula pone un manómetro que es como una varilla, ¿no? Ahí pone en el pico, en la válvula, y mide la presión. ¿Cuánto tiene de presión ese neumático? O si no, tienen como una especie de reloj, ¿sí? Que también lo conectan a la valvulita y miden la presión del neumático. O cuando se enferman ustedes, si se enferman, van, digamos, donde el doctor, si es un buen doctor, por lo menos le va a medir la presión corporal. Si es un doctor trucho, ni siquiera le va a medir la presión. Entonces acá le pone como una especie de trapo en el brazo, ¿no? Y ahí, y luego aprieta como una especie de globo y marca su presión corporal. Aunque ahora ya hay manómetros digitales. Los compresores, por ejemplo, tienen un tanque y arriba del tanque sí o sí tiene que aparecer un manómetro que mide la presión del aire que está en el tanque del compresor. Ya, entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el manómetro se ocupa para medir presiones mayores que la presión atmosférica. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando un tanque. Puede ser un tanque de oxígeno o un tanque que tenga algún cierto gas, ¿ya? Y acá está mostrando, por ejemplo, el manómetro, que son como una especie de relojes que están midiendo la presión de la sustancia, la presión en el interior del tanque. Ya esto se puede medir en PSI, en atmósfera, en lo que indique el equipo, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro tanque que está midiendo la presión de la sustancia que está dentro del tanque, ¿ya? Pues acá puede tener aire, puede tener nitrógeno o algún gas o vapor de agua, ¿ya? Entonces, que mide la presión interna. Entonces, los manómetros miden presiones mayores que la presión atmosférica. Entonces, en este caso, podemos afirmar que la presión absoluta es igual a la atmosférica más la presión manométrica. ¿Ya? Entonces, cuando estamos resolviendo problemas, nosotros vamos a trabajar siempre con presiones absolutas. ¿Ya? Con absoluta. Bien. Ya, ahora vamos viendo a qué se llama el vacuómetro. El vacuómetro se ocupa para medir presiones menores que la presión atmosférica. O sea, es lo mismo que este equipo, nada más que mide presiones menores a una atmósfera. O sea, en tanques donde hay un vacío relativo, ¿ya? En recipientes, en sistemas donde hay un vacío relativo. ¿Qué es un vacío relativo? Que la presión ahí adentro sea, por decir, de 0,8 atmósferas. Ya no es mayor a la atmosférica, es menor. Tiene un vacío relativo, ¿ya? Entonces, acá voy a mostrar, por ejemplo, un vacuómetro. En este caso, un vacuómetro digital, ¿no? Que mide, por ejemplo, la presión, pero la presión menor que la presión atmosférica. Ya, pero también los vacuómetros igual tienen esta forma, así como son como unos relojes igual. Nada más que la presión que marca, por decir, va a ser 0,7 atmósfera, 0,4, o sea, presión de vacío relativo. ¿Ya? Eso existe, por ejemplo, en algunos sistemas, en algunas tuberías en la industria. Por ejemplo, para pasteurizar la leche, hacemos pasar vapor de agua. O sea, la leche tiene que pasteurizarse a 80 grados Celsius. No podemos poner vapor a una atmósfera ahí, porque la temperatura va a ser 100 grados y puede que la leche se queme. En lugar de pasteurizar, la quememos la leche.
Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, en la industria de pasteurización? Hacen circular en intercambiadores de calor, por un lado la leche, por otro lado vapor, pero ese vapor tiene que estar en vacío relativo, a una presión, qué sé yo, de 0,8, cosa que no llegue a 100 grados, que lo máximo que llegue sea 80 o 82 grados. ¿Ya? Eso se consigue en tuberías donde haya vacío relativo. Entonces, en esos equipos se ocupan presiones de un vacuómetro. ¿Ya? Pues en este caso, la presión absoluta será igual a la atmosférica menos la presión del vacuómetro. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. No quiero cansarlo. Estamos todavía en la parte teórica, ya tenemos que hacer un marco teórico, dando conceptos, definiciones, para después recién entrar a problemas, ¿ya? O sea, no puedo entrar yo directamente a hacer problemas si no tenemos una base teórica, ¿ya? Entonces acá estamos viendo algunos aspectos teóricos, estamos preparando el terreno, ¿ya? Para después hacer un ejercicio, hacer problemas. ¿Ya? Recordar que el examen básicamente es práctico, es ejercicio. Pero para poder hacer un problema, sí o sí hay que saber estos conceptos, hay que saber definiciones, porque si no, uno no da ni para atrás ni para adelante. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para algunas preguntas, algunas consultas. Ya, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ya tenemos unos 5 minutos para conversar. Porque voy a programar nomás 40 minutos de Zoom, porque si programo más, se van a dormir, por ley. Bien, pueden, están silenciados todos, pero pueden tocar el icono de su micrófono, lo habilitan y me preguntan, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Yo no sé si se me escucha. Santiago Heredia, sí, lo escucho, Santiago Heredia. Dígame, Santiago quería Heredia. preguntarle si es que es posible, quería preguntarle si es que es posible que existe, y si existe una presión menor a 0 atmósfera, o el 0 es el límite menor que hay. No. O sea, hay presión 0,7. 0,7, 0,6, hay. O sea, cuando la presión es menos Pero 0... o sea, usted dice, no existe o sea, una presión negativa, dice. Exacto. No hay presión negativa. Si es con temperatura en... No hay presiones negativas. ¿Ya? Heredia, solamente hay presiones, o sea, lo más que se puede, o sea, la presión más baja pudiera ser 0,001, por decir, pero de ahí que baje a una presión negativa, eso no existe. ¿Ya? No, solo la presión es por encima de 0. Ya es como la temperatura, ¿no? La temperatura, lo más bajo que es 0 Kelvin. Ya, no hay, por ejemplo, menos 2 Kelvin, o sea, no existe. O sea, tiene límites, ¿ya? Para la temperatura más baja es 0 Kelvin. Y para la presión lo mismo, ¿no? La presión la más baja es 0,001, por decir. Pero no puede haber presiones negativas. ¿Listo, Santiago Heredia? Ya. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, listo. Sí. Otra consulta. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Susana Colque, dígame, Susana. Una consulta acerca de las variables termodinámicas. ¿Hay negativo alguna de las variables o siempre van a ser positivas con respecto a las variables termodinámicas? Hay variables negativas. Por ejemplo, la energía interna. ¿Cuáles serían? La energía interna, la entalpía. Por ejemplo, hay un límite, ¿ya? Para 0 grados Celsius, la energía interna del líquido es 0 kilocalorías. Pero usted el agua lo puede enfriar, ¿ya? Que lo puede congelar a menos 5 grados. Entonces la energía interna ya es negativa. Entonces, ¿qué variables tienen valores negativos? La energía interna, la entalpía.
¿ya? Esas dos básicamente. Porque después la presión, la temperatura, el volumen y la masa son variables positivas, ¿ya? Pero energía interna, entalpía, dependen de la temperatura. Si la temperatura es menos 10, menos 15, son valores negativos, ¿ya? Esto tomando en cuenta un estado de referencia, ¿ya? Por ejemplo, para los refrigerantes, el estado de referencia es menos 40. Entonces, por ejemplo, un freón a menos 10, su energía interna de entalpía es positiva. Solo va a ser negativa por debajo de menos 40. Entonces, hay estados de referencia, Susana. Ya. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, ingeniero. Bien, Susana, otra consulta por ahí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Antes que me pregunten, voy a elaborar la tarea. O sea, yo sé que, ¿hasta dónde fue lo que les dicté, jóvenes, la tarea la última vez? Creo que fue ¿hasta qué parte fue, jóvenes? Hasta volumen específico. Hasta volumen específico. Ahora sí, después que termine la clase, voy a mandar a la ayuda, bueno, sería en este caso a Ariel para que le dé un par de preguntas teóricas, ¿ya? Eso lo voy a publicar. Lo voy a mandar también a la plataforma del Moodle, ¿ya? A la plataforma de la Gabriela. Pero de todas maneras, por esta vez más voy a mandar al ayudante para que publique en el grupo de WhatsApp. La tarea para el día miércoles. Igual es un trabajo de investigación. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? No sé si hay algún conectado de ingeniería de alimentos por ahí, porque tengo a 15 alumnos inscritos en alimentos. Hola, hola ingeniero. ¿A usted Condori de alimentos? Sí, yo soy de alimentos, ingeniero. ¿Quién más es de alimentos? ¿Quién? Yo también, ingeniera. Yanelia Durán. Ya, perfecto. Pensé que no había ninguno. ¿Ya? Es bueno por lo menos que haya unos 7 o 8, que son 15. Pensé que no había nadie. Está bien. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Antes que se corte el Zoom. Ingeniero, disculpe. Dígame, Durán. ¿Cómo dijo que significaba el PCIA y el PCIG? Ya, el PCI, por ejemplo, en algún problema va a decir la presión del sistema es de 50 PSI-A. O sea, le está dando ya a usted la presión con la que va a trabajar, porque esa es la presión absoluta. ¿Ya? O sea, y nosotros hemos dicho de que vamos a trabajar con presiones absolutas. Ahora, si dice el tanque tiene una presión de 20 PSI-G, entonces le está dando a usted la presión atmosférica. Perdón, la presión manométrica, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que sumarle la atmosférica para tener la absoluta. Tiene que sumarle 14,7. Entonces, concreto, si dice PSI-A, trabaja con esta presión, porque esa es la absoluta. Si dice PSI-G, esa es la presión manométrica. Hay que sumarle la atmosférica, ¿ya? No sé si me explico. En la presión manométrica, la PCIG dijo que lo vamos a sumar la atmosférica, ¿no? Claro que sí, para que tenga usted la absoluta. Ya. Sí, ya. Listo, gracias, ingeniero. Bien, jóvenes, antes que se corte, nos vemos entonces el día miércoles. La tarea la voy a mandar al ayudante, ¿ya? Voy a finalizar esta sesión, jóvenes, ¿ya? Nos estamos viendo. Hasta luego.